Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a seguir analizando el procedimiento para pórticos especiales con arrostramientos concéntricos en el sistema SCBF. Y este es el última clase que estamos dando del procedimiento porque ya hemos analizado el sistema lo más resumido que se ha podido. Les invito a que si quieren introducir más en el tema, pues seguir siempre las normativas que vengo indicando y se concentren más en el tema del diseño. Nosotros siempre al final del sistema, siempre damos el procedimiento final para el diseño, para el sistema. En esta oportunidad lo vamos a explicar de acuerdo a los pasos y procedimientos que se debe seguir. Y de acuerdo a ello ya ustedes pueden hacer el procedimiento, el diseño que ustedes requieran para cualquier tipo de proyecto que esté realizando en este sistema. Ya que es un vórtico especial, en los anteriores videos, si es que es la primera vez que nos ves en estos videos, en los anteriores videos hemos tocado ya el sistema SMF y también hemos hablado de este sistema también anteriormente. Les invitamos a que vean, se suscriban a estos videos, a estas clases que estamos dando para que puedan entender un poco más el video que es el procedimiento final del diseño para el sistema SCBF. Sin más que decir, entonces empecemos. Para estas presentaciones he nombrado, enumerado las formas y el procedimiento que se debe llegar al final para poder hacer un diseño final. Y pues como primero vamos a tener que seleccionar los perfiles a utilizar para vigas, columnas, arrostramientos, el sistema de los vórtices especiales como arrostramientos concéntricos. Esto ya creo que lo entienden, pero vamos a explicar en esta parte. Vamos a explicar en esta parte a qué nos denota que debemos seleccionar. Para poder hacer un diseño, para poder hacer un análisis, siempre tenemos que basarnos desde una propuesta. Ese es el diseño estructural que siempre nos guiamos todos, ¿no? Siempre hacemos el diseño de una propuesta, siempre hacemos un predimensionamiento de una estructura y con eso ya lo analizamos y lo vamos analizando y lo vamos mejorando de acuerdo al programa, si lo analizas en SAP, lo analizas en ETAB, lo analizas en ROT, lo analizas en otro tipo de repente de programa, siempre te va a pedir eso, siempre te va a pedir que ingreses el predimensionamiento de las estructuras, que ingreses siempre el predimensionamiento que has hecho de columnas, vigas, de todo lo que has hecho en estructura metálica, y lo mismo también lo que se utilice en concreto, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese diseño, a esa propuesta que tú has ingresado al programa, él te va a pedir y te va a dar datos dónde puedes mejorar, dónde puedes bajar, dónde puedes incluir. Entonces, de ese tipo de procedimiento estamos hablando. Y en el número uno nos indica eso, ¿no? Siempre primero definir los tipos de perfiles que vamos a utilizar. Y eso nos basamos a los predimensionamientos que hacemos, de acuerdo a las cargas que ya tenemos, de acuerdo a lo que va a soportar, si es que voy a diseñar una estructura metálica para soportar un tanque, voy a diseñar una estructura metálica para soportar de repente una carga eh, u otro tipo de carga, entonces siempre nos basamos a eso. Entonces, el primer punto lo que nos indica es que debemos definir los tipos de materiales, definir el tipo de secciones de estructuras a utilizar. Y existen varias, ¿no? Por ejemplo, acabo de señalar, existe el famoso perfil H, existe el famoso perfil H, existe el famoso perfil angular, existe el famoso acero cuadrado, rectangular, existe varios tipos de aceros que mayormente lo que estoy mencionando son los más comunes que se utilizan en los diseños de estructuras y estos tipos de estructuras metálicas, estos tipos de estructuras que se utilizan mayormente para los diseños, pues están relacionadas
en una resistencia que tiene cada uno de ellos. Yo siempre indico y siempre digo que para poder hacer el análisis siempre nos basamos en la resistencia, en la capacidad de sus especificaciones técnicas de cada material. De acuerdo a ello, nosotros también podemos analizar y ver cuánto soporta, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando en el primer punto. Seleccionar, hacer el predimensionamiento correcto de las estructuras y ver qué tipo de estructura vamos a utilizar. Ve ese diseño que vamos a utilizar, esa propuesta que vamos a utilizar para poder llegar a hacer el análisis correcto. Ahora veamos qué nos dice el segundo punto. Entonces nos vamos para atrás. En el segundo punto nos indica revisar las relaciones de ancho, espesor en vigas, columnas, arrastramientos, tal que cumplan con las limitaciones para el tipo de miembro. Revisar el ancho y el espesor de las vigas y columnas. A esto nos referimos a las dimensiones que tienen. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un perfil H, hacerlo de esta forma. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un perfil H, por ejemplo, si tengo este perfil, el diseño y la normativa de los que lo diseñan, los perfiles, los fabricantes, siempre tenemos estas dimensiones, ¿no? Vamos a cambiar de color. Tenemos estas dimensiones, que este es llamado el ala de cuánto es el ancho del ala, cuánto es la longitud. También tenemos el espesor de esta ala, que si tú ves los diseños siempre están dados por otras nomenclaturas, pero yo voy a poner nomenclaturas que yo lo estoy poniendo, por ejemplo, poner el espesor. Tengo esta longitud del alma, del perfil H, le voy a poner L, y también tengo este espesor, ¿no? Este espesor que es del alma, le voy a poner espesor 2. También tengo acá del ala, el ancho, y también tengo el espesor. Entonces, definir eso, ¿no? Por ejemplo, esto se trata de predimensionar. Por ejemplo, si yo ya, por ejemplo, decidí utilizar un perfil H por tales condiciones, de repente por la resistencia, por el tema de que tiene mayor rigidez o algo de repente que pueda soportar mejor. Entonces, una vez que yo ya decidí utilizar el perfil H, pues debo definir las dimensiones, debo definir los espesores. Bueno, eso quiere decir que si tú estás trabajando con un perfil H, con un perfil, una columna, por ejemplo, de perfil H, tú tienes que diseñar y saber por qué estás poniendo ese tipo de perfil y cabe indicar que todos los perfiles H no tienen los mismos espesores, no tienen las mismas longitudes, no tienen los mismos anchos. Entonces, para poder diseñar, tú debes primero saber qué tipo de espesor vas a utilizar. Y para saber el tipo de espesor que vas a utilizar, tienes que saber las cargas a qué va a cargar. Tienes que saber a cuántos pisos, qué tipo de cargas van a resistir. O de repente, pues si está trabajando en tracción o está trabajando en compresión, porque hay muchas oportunidades, como yo vengo diciendo, a veces se diseña a mayor espesor el ala que a menor espesor el alma, o al contrario, a veces yo puedo diseñar a mayor espesor el alma y menor espesor el ala. Eso ya depende del diseño que tú estés haciendo. Y lo mismo puedes hacer, por ejemplo, si yo tengo un perfil cuadrado, ¿no? Una estructura cuadrada o un tubo cuadrado, y se define este tubo cuadrado también por el espesor. No todos los tubos tienen el mismo espesor, ¿no? No todos los tubos tienen el mismo espesor y también definir eso. Igual en un perfil rectangular, también definir el espesor, que todos no tienen el mismo espesor. Entonces, a eso nos estamos refiriendo en el punto 2. En el punto 2. Ahora sí, vayamos al siguiente punto que nos está indicando el procedimiento.
revisar la relación de esbeltez de los arrastramientos tal que KL sobre R sea menor o igual a 200. Entonces, en esta parte nos está diciendo que debemos ver las relaciones de esbeltez, ¿no? Ver las relaciones de esbeltez de KL, se lo hace acá, sobre R sea mayor o igual a 200. ¿A qué se refiere con la esbeltez? Es decir, el tipo de esbeltez que cada una de las estructuras va a tener. Si nosotros verificamos, por ejemplo, el diseño, el análisis que se hace para una carga cíclica, ahí vemos, de acuerdo al tipo de esbeltez que tiene la estructura, pues vamos a ver también la resistencia máxima que puede soportar, ¿no? Entonces, es muy importante verificar eso. Eso, por ejemplo, lo que vimos acá, que era 0,3 por ciento, que equivale al 30% de la resistencia en los instrumentos concéntricos a tracción. Ahora veamos en el punto 4, que nos dice el punto 4. Realizar el análisis y modelo bajo las combinaciones de cargas definidas en la normativa correspondiente. AC7. AC7. Obviamente definir esas combinaciones de cargas, que no es más que, por ejemplo, si ustedes revisan el video anterior, revisan el video anterior que hicimos, había combinaciones de carga, ¿no? Había combinaciones de carga, y estas combinaciones en carga estaban dadas por factores de 1,1, estaban dando por factores de 1,2 o 0,9, y las combinaciones de carga que se daba también en el sistema tanto para tracción, tanto para que trabaje por tracción y también tanto para que trabaje por compresión. Y eso también lo habíamos visto en los videos anteriores. Entonces, les invito a que revisen la normativa del AC7, que también lo van a encontrar ahí, estas combinaciones de carga, y que nos recomienda la normativa. Lo más importante de acá es hacerle recordar, que introduzcan al tema y que busquen más en la normativa para que puedan también entender mejor, ¿no? Porque yo lo menciono, pero también necesito que ustedes puedan introducirse más en el tema para poder entender lo que estamos queriendo decir. Y también verificar, obviamente, los videos anteriores, porque ahí también lo habíamos explicado de manera resumida, ¿no? Estos temas. Entonces vayamos al punto 5, que nos dice el punto 5. Revisar la distribución lateral de las fuerzas del sistema tal que se cumpla entre 30 y 70% de la fuerza lateral sea resistida por los arrastramientos a tracción. Eso también lo habíamos visto. Eso todavía también lo habíamos visto. Yo lo voy a volver a explicar acá. Cuando aplicamos la carga cíclica, obviamente habíamos visto que la capacidad máxima para la resistencia debe estar a un 30%, ¿no? A un 30%, y acá nos dice que también puede estar entre el 30 y 70%. Entonces debemos estar cumpliendo esos porcentajes que nos dice la normativa, ¿no? Debemos estar cumpliendo. Y eso ya cuando tú lo hagas el análisis, obviamente ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Lo hagas en el SAP, lo hagas en cualquier tipo de programa, obviamente te vas a dar cuenta en el porcentaje que está trabajando la estructura para que puedas tener más en cuenta, obviamente. Ya, el 30 y el 70% de la fuerza lateral sea resistida por los arrastramientos de tracción. Ahora, realizar el diseño de los arrastramientos de acuerdo a las nominaciones de carga establecidas correspondiente a la AC7 en el rango y en el comportamiento inelástico, ¿no? También tener en cuenta eso y realizar el diseño de vigas y columnas y combinaciones de carga establecidas
Normativamente, pues correspondiente al AC7, siempre nos recomienda revisar esta normativa y mira que lo repetimos en varias de los procedimientos, ¿no? Entonces, hay que introducir en la normativa AC7 que se recupera un comportamiento, que se espera un comportamiento elástico. Y el 8 pues, que ya nos dice hacer el cálculo de cargas para el posterior diseño de las conexiones, obviamente, ¿no? Eso es muy importante y obviamente que ese tipo de, el tema de las conexiones ya también habíamos visto, donde no puedes tú hacer una conexión, donde tú estás prohibido para que hagas una conexión en un arriostre. Por ejemplo, si yo tenía este arriostre de esta forma, tenía estos puntos de los extremos, puntos críticos donde no podría hacer los arriostres, ¿no? Donde no podía hacer conexiones. Acá, por ejemplo, cuartos. Acá, por ejemplo, tenía en las partes de donde estaban las conexiones, es decir, de las partes posteriores. No, estos son zonas críticas. No puedes tú hacer conexiones allí, en esta parte tampoco, y en esta parte tampoco, ¿no? No podías hacer conexiones. Son partes que ya la normativa ha sido analizado, ya nos ha dicho, ya se ha estudiado que no se puede hacer ahí, por lo tanto hay que tener cuidado en esos procedimientos. Y entonces, verificando ya el procedimiento final, vamos a ir desde el comienzo, vamos a ir desde el comienzo. Seleccionar los perfiles a utilizar, que ya lo habíamos visto. Existen variedad de perfiles, existen cantidad de perfiles a utilizar, diferentes tipos, diferente resistencia, 36, diferente tipo de fabricación. Entonces, hay que también ver ese tipo, ¿no? Revisar las relaciones en el 2, revisar las relaciones del ancho de los espesores de las vigas. Es decir, cada perfil tiene un espesor, cada perfil tiene una especificación técnica y cada uno de esos perfiles hay que primero verificar, hay que revisar, hay que relacionar con el diseño que estamos haciendo para poder saber si es que nos ayuda o de repente no está bien para utilizar ese tipo de perfil, ¿no? Revisar la relación de esbeltez, obviamente que ya nos da una expresión que debemos cuidar. Y 4, realizar el análisis de modelo bajo las combinaciones de carga. Eso refiere a que cuando ya haces el análisis de tu propuesta, de tu diseño, que ya habías hecho un predimensionado de las estructuras, vas a tener que aplicar combinaciones de carga. Y esas combinaciones de carga pues están basadas al tipo de uso de la estructura. También en carga viva que puedes tener dentro de ella, en carga muerta que puedes tener dentro de ella y también la carga propia de la estructura. Cuanto más esbeltas sean, por ejemplo, las vigas, cuanto más esbelta sea lo que estás poniendo, más carga van a tener las columnas, obviamente, ¿no? Entonces, revisar eso, ¿no? Revisar, y eso lo puedes encontrar pues en la normativa correspondiente, hace 7 donde puedes introducirte para poder saber más del tema. Ahora, como 5, tenemos revisar la distribución lateral de fuerzas. Esto ya en la normativa nos dice que tal que se cumpla que esté entre 30 a 70. Si nosotros, por ejemplo, verificamos en un video anterior la carga cíclica, nos decía a un 30, pero en el tema de fuerza lateral y distribución de fuerza debe estar entre 30 y el 70 de la fuerza lateral resistida. Es decir, está hablando de tracción, ¿no? No te confundas por compresión, sino en el tema de tracción. También el punto 6 se debe realizar un arrostramiento de acuerdo a las combinaciones de carga establecidas, es decir, en la normativa correspondiente AC7 también puedes introducirte ahí. Se espera, por ejemplo, que sea un comportamiento inelástico. Igualmente en el punto 7 se debe realizar el diseño de vigas y columnas y las combinaciones de carga establecidas en la normativa AC7. Incluyen la carga sísmica amplificada, se espera un comportamiento elástico. Hay que notar que en el 6 y en el 7 siempre los comportamientos son diferentes, tanto inelástico y elástico. Hay que verificar eso también dentro de la normativa 7, AC 7. Y por último, el 8, hacer el cálculo de las cargas para el posterior diseño de las conexiones. Ya, muy importante eso, también muy importante eso, hacer las cargas, el cálculo de cargas finales que de repente ya tenemos para el posterior diseño de las conexiones. Y en el tema de conexiones, pues ya habíamos visto también donde no puedes conectar,
en los arrastres donde no puedes conectar, donde no puedes hacer eso, son prohibidas, y qué tipo de conexiones puedes hacer, qué tipo de también de soldadura puedes utilizar dentro de ella, entonces hay que también introducir en ese tema. Un saludo cordial para todos. De acá nos vemos en otro sistema que ya posteriormente estamos publicando en nuestra página. Les invitamos a que estén atentos, que activen la campanita. Hay algunos videos que son demasiado extensos, lo pueden ver en la página de YouTube, que siempre lo estamos publicando ahí, y son obviamente todos gratuitos, ¿no? Todos son gratuitos. Entonces, próximo, eh, hoy en día culminamos con lo que es los arrastramientos concéntricos en el sistema SCBF, pero en el próximo ya estaremos publicando el otro sistema de lo que son estructuras de acero. Saludos cordiales, nos vemos en el próximo video.